Vamos a la primera carta a los Corintios. Dios los bendiga a todos, hermanos. El Señor los guarde, ¿verdad? De la pandemia, los guarde de todo lo que está pasando. No solamente de la pandemia, ¿verdad? Sino de toda enfermedad, hermanos. El Señor los bendiga y les dé salud a todos. Aleluya. Primera la carta a los Corintios. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el capítulo 2. Leamos del versículo 6 al versículo 10 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Dice ahí la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Amén. Aquí en la palabra del Señor, hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo del Señor. Está hablando a la iglesia de Corinto y está hablando acerca de la sabiduría que es de Dios. Amén. Y dice que hablamos sabiduría de Dios, dice en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero esta sabiduría no es conforme a este siglo. Amén. La palabra siglo en la palabra de Dios, hermanos, pues tiene diferentes aplicaciones. La palabra siglo del hebreo, del griego, perdón, no solamente significa un tiempo, un periodo o 100 años o eternidad, también significa esa palabra en el griego, que se traduce, amén, a nuestro castellano como siglo. Ahora, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que esta sabiduría no es de este siglo. Y está hablando, cuando dice de este siglo, se está refiriendo a que no es conforme a este sistema, no es conforme al mundo, no es conforme a la sabiduría humana, amén, sino que es una sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, que sobrepasa pues toda la sabiduría de todas las personas en este planeta, de las generaciones presentes, de las generaciones pasadas y de las generaciones que vengan en el futuro. La sabiduría de Dios es lo máximo. Alabamos a nuestro Dios. Y repito, no es conforme, ¿verdad?, a este siglo, no es conforme al sistema, a este periodo desde que el hombre, ¿verdad?, pecó delante de Dios desde el principio hasta que venga el Señor Jesucristo. Porque la Biblia habla de este siglo, que es este periodo, repito, desde que Adán, ¿verdad?, pecó hasta el día de hoy y las generaciones que vengan, hasta el siglo venidero, que es cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Este siglo, ¿verdad?, no es conforme al sistema, repito, no es conforme, la sabiduría de Dios no es conforme a este periodo, a ¿verdad?, tiempo de pecado y de maldad del ser humano. Es una sabiduría que es todo lo contrario, una sabiduría que es sana, que es pura, que es limpia, que es de buena intención. Amén. Y esa sabiduría es Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esa sabiduría es Jesucristo, lo cual, ¿verdad?, nos lleva a nosotros, hermanos, a que al creer nosotros en Jesucristo, el mismo Señor nos hace a nosotros personas sabias, personas entendidas,
personas prudentes, amén. Empieza Dios a transformar nuestros corazones, ¿verdad? Y nuestros pasos empiezan a ser distintos. Alabamos a nuestro Dios. Y cuando se presenta, ¿verdad? La oportunidad de fallar, viene ya un redargüimiento a nuestros corazones, porque ya entramos ¿en qué? En la sabiduría de Dios. Qué bonito es esto. Alabamos al Señor. Porque antes, ¿verdad? Cuando no conocíamos del Señor, mirábamos todas las cosas normales, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, ya el Señor, ¿qué? Nos ha dado esa sabiduría, ¿verdad? Ese entendimiento, ese conocimiento de que no es cierto, ¿verdad? Que la manera como realmente es beneficiado el ser humano es cuando vive conforme a la sabiduría de Dios, que repito, la sabiduría de Dios es Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Alabamos al Señor nuestro Dios, hermanos. Si leemos el capítulo 1, versículo 22, leamos ahí mismo de la primera carta a los Corintios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros publicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Mas para quién, hermanos? Mas para los llamados, verso 24, amén. Así judíos como griegos. ¿Cristo qué es, hermanos? Poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios, amén. Para la gente, lo que está diciendo el apóstol Pablo, para los judíos que no son convertidos y para los griegos, que podemos aplicar también esa palabra, ¿verdad? Cuando se refiere a griegos, se está refiriendo no meramente a los que eran de Grecia, sino que está refiriéndose a los gentiles en general. Para los gentiles que somos nosotros, claro, para aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, el Señor Jesús no es poder de Dios, ni es sabiduría de Dios, es más bien locura para los que no tienen al Señor Jesucristo. Pero para aquellos que hemos sido llamados, amén, que hemos sido rescatados de esa vida vana, para aquellos que el Señor ha redimido, amén, para aquellos que creemos en Él y que le amamos a Él, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. El verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, que dice, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ¿qué, hermanos? Según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, ¿qué? Hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. Amén. Éramos, cuando no teníamos al Señor, ¿verdad? Éramos necios, éramos viles, algunos éramos menospreciados realmente, porque vivíamos conforme a nuestros pensamientos, conforme, ¿verdad?, a nuestras pasiones pecaminosas. Pero ahora en el Señor, ¿verdad?, Él nos ha llenado de ¿qué, hermanos? De su palabra, de su conocimiento, de su sabiduría. Antes no teníamos valor cuando no conocíamos del Señor, pero ahora en el Señor Jesucristo valemos mucho. Alabamos al Señor, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Y por eso, ¿verdad?, la exhortación para que nadie se gloríe, porque la sabiduría que ahora tenemos en el Señor no es conforme a la carne, o sea, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría, ¿verdad?, de este siglo, de este mundo, sino que es una sabiduría que viene del Todopoderoso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Y en él dice el apóstol Pablo también cuando escribía a los Colosenses, vayamos a Colosenses capítulo 2, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, aleluya. Dice el verso 2 en adelante, podemos leer 2:2.
para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice, hermanos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Gloria a Dios. El verso 1, hermanos, empieza a decir el apóstol Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien en Cristo están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Amén. En Cristo está, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y la preocupación del apóstol Pablo con los hermanos de Colosa, ¿verdad?, es que muchos de ellos no habían conocido al apóstol Pablo, solamente habían sabido de él por cartas. Amén. Y tenía ese pendiente, ¿verdad?, de que que no es verdad se desesperaran o que se apartaran pues del camino del Señor, sino que mantuvieran firme esa esperanza en el Señor. Amén. Estando unidos todos, amén, como un solo cuerpo, buscando, verdad, más de Dios, queriendo adquirir, o sea, alcanzar realmente, verdad, esos tesoros que están escondidos en Dios, de sabiduría y de todo conocimiento. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y esto, ¿verdad?, nos da alusión a nosotros, es un ejemplo también para que igual manera nosotros, la iglesia de este tiempo, ¿verdad?, busquemos la sabiduría de Dios, hermanos, todos los días. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Que haya en nosotros, ¿verdad?, ese objetivo, ese blanco, ¿verdad?, esa meta, que yo quiero llegar a conocer lo más que yo pueda a mi Dios. Porque sé que en Él está toda la sabiduría. Sé que si Él me llena de su sabiduría, yo voy a ser una mejor persona en esta vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Porque la sabiduría, hermanos, es, ¿verdad?, de este siglo, de este mundo, es insensatez para con Dios. Y déjenme decirle, hermanos, cómo en los últimos años, en los últimos tiempos, lamentablemente, en muchas iglesias, en vez de llenarse más, de empaparse más, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios, más bien están metiendo el sistema del mundo en la iglesia. Y como dice la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad?, que la sabiduría de este siglo es insensatez para con Dios. Entonces, o sea, va en contra de la voluntad de Dios, la sabiduría de este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué iban a venir las aflicciones al cristiano? Porque el cristiano va a ir en contra del sistema de este mundo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Porque la manera como se vive, ¿verdad?, las gentes que no tienen al Señor, que no conocen al Señor, amén, viven en verdad en dirección equivocada, contraria a la voluntad del Señor. Cuando un cristiano ya se para enfrente, decide servir a Cristo, haga de cuenta que va a ir nadando en contra de la corriente del mundo, lo cual, ¿verdad?, van a venir aflicciones a su vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Y el Señor, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, regresemos a 1 Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. El versículo, hermanos, 18 de la primera carta a los Corintios dice, cuando habla acerca de la sabiduría de este siglo, que es insensatez para con Dios. Leamos el verso 18 en adelante.
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es, hermanos? Es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué, hermanos? Son vanos. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Nadie se engañe, ¿verdad?, a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice? Hágase ignorante. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Hágase ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y mencionábamos, amén, acerca de la palabra siglo, que esa palabra, hermanos, se refiere del griego aionos. Está aquí en este pasaje, se refiere a un tiempo, a un periodo, pero un periodo, repito, de maldad, de pecado. Entonces, si alguno dice, hablando de los cristianos, ¿verdad?, se cree sabio, piensa que es sabio conforme a este siglo, hágase ignorante. ¿Por qué? Porque realmente la sabiduría del mundo, ¿verdad?, es insensatez para con Dios. Y cuando la persona quiere traer el sistema del mundo a la iglesia, lo que va a causar más bien es, ¿qué cosa? Es imprudencia, es insensatez para con Dios. No va a haber un alumbramiento, no va a haber más conocimiento de Dios, no va a haber más revelación del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Porque el mundo es enemigo de Dios. Amén. Y cuando se refiere al mundo, la palabra del Señor no está hablando de la naturaleza, no está hablando de todo lo bello que creó Dios, no. Está hablando de la manera que vive la gente que no conocen al Señor Jesucristo. Van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Alabamos al Señor. Y por eso la exhortación, ¿verdad?, que nadie se engañe a sí mismo, ninguno de nosotros, ¿verdad?, pensemos que cuando, ¿verdad?, celebramos tradiciones paganas o mundanas, hermanos, vamos a ser más sabios delante del Señor. Ninguno de nosotros pensemos que el traer a la iglesia el sistema del mundo nos va a hacer más sabios delante de Dios. No es cierto. Las tradiciones, hermanos, apartan más bien al Hijo de Dios de los mandamientos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Y por eso, hermanos, amén, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar más bien de nuestro Señor Jesucristo, y como dice Santiago, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos llene de sabiduría, que nos llene de conocimiento, que nos llene de entendimiento, amén, que en nuestros corazones haya esa convicción fuerte que aunque está la gente celebrando tradiciones paganas, amén, tradiciones que nunca Dios mandó, nosotros podamos, hermanos, vencer todo eso. Alabamos al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Usted sabe todas las fiestas que se han celebrado el día de hoy. Y a lo mejor algunos hasta a este día a lo mejor digan, pues ya no seguimos al pastor, al hermano Oscar. Déjenme decirle, hermanos, que yo tengo un compromiso delante del Señor de hablarles la palabra de Dios como está escrito. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Y yo, hermanos, yo voy a seguir de todas maneras, buscando al Señor mientras Dios nos dé las fuerzas. Seguimos adelante luchando, pero es importante que usted conozca esto. No puede traer, me ha dicho, no debe de traer las tradiciones del mundo a la iglesia, porque va a hacer que la iglesia, ¿verdad?, se corrompa. Porque en cuanto a los apetitos de la carne, hermanos, en cuanto a los deseos, ¿verdad?, de nuestra humanidad, hermanos, las tradiciones no nos ayudan en nada. No nos ayudan en nada. Nos separan más bien del conocimiento de nuestro Dios. Interrumpen el proceso, ¿verdad?, de Dios en nosotros, que Él quiere que crezcamos, amén, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El mundo no tiene cabida en la iglesia, hermanos, amén. La iglesia debe de ser santa, como dice la palabra del Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Bendito el nombre de nuestro Dios. La iglesia debe de ser una iglesia que marque la diferencia, amén, que no se deje arrastrar por las corrientes del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Bendito su nombre para siempre, porque, amén, la sabiduría que es terrenal es como dice Santiago, leemos en Santiago, capítulo 3, gloria a Dios. Déjeme decirle que el Señor, hermanos, como compartíamos la otra vez, el Señor se entristece muchísimo con su iglesia de este tiempo, porque cada vez más está viendo que su iglesia está metiendo más las cosas mundanas. Está trayendo del mundo las maneras como vive la gente a la iglesia. Alabamos al Señor, hermanos. Y Santiago dice, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 14 en adelante, leemos, gloria a Dios. Santiago, ¿qué les dije, hermanos? 3, 14, gloria a Dios. Verso 13, hermanos, perdón, en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en ¿qué? En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, hermanos, es terrenal, es animal y diabólica. Amén. Gloria a Dios. Vamos a detenernos ahí un poco, amén. La sabiduría, amén, de este siglo, ¿cómo es? Es terrenal, es animal y es diabólica porque es inspirada por el enemigo. Amén. Cuando habla de terrenal, está hablando, ¿verdad?, que es humana, y cuando habla de animal, está hablando de que no tiene razón, es sin razón. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y que es, ¿verdad?, diabólica porque es inspirada por el enemigo, porque el enemigo, la Biblia le llama, ¿verdad?, y lo vamos a leer después, el Dios de este siglo, como dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Cuando habla del mundo entero, está hablando de las personas que no quieren del Señor, que no creen en el Señor Jesucristo. Amén. Está hablando de esas personas. Esas personas son controladas ¿por quién? Por el maligno. Por eso, ¿verdad?, sus acciones son diferentes. Son contrarias a las acciones de un cristiano, de un hijo de Dios. Porque sigue, ¿qué cosa? La sabiduría de este siglo y no la sabiduría que viene de lo alto, la cual dice, ¿verdad?, Santiago más abajo, gloria a Dios. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia. Es contraria, ¿verdad?, a lo que viene hablando anteriormente, a esa sabiduría terrenal, diabólica, animal, que está llena de ¿qué, hermanos? Como dice el verso 14, celos amargos, contención en los corazones, jactancia, amén, y mentirosa la persona. Entonces, esa sabiduría no es de Dios. Es terrenal, es animal y es diabólica, porque la sabiduría de Dios es benigna, es pura, es amable, es llena de misericordia, amén. Es una sabiduría que también la persona la arropa sinceramente, sin hipocresía. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Bendito el Señor Jesucristo. El Dios de este siglo, leemos ahí vamos a la segunda carta a los Corintios, así le llama también la palabra del Señor al enemigo de nuestras almas, a Satanás, el Dios de este siglo. Leamos el capítulo 4, la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué dice? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, de los que no creen en la palabra del Señor. Alabamos al Señor, hermanos.
Eso dice el capítulo 4, versículo 4 de la segunda carta a los Corintios. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Sobre quienes no resplandece la luz del evangelio? La sabiduría de Dios. ¿Sobre quienes no resplandece? Sobre todos aquellos que no creen en la palabra del Señor, que les gusta, ¿verdad?, las cosas del mundo y que se arrastran, se dejan llevar por la corriente del mundo, por la sabiduría del mundo. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Bendito su nombre para siempre. Y la iglesia del Señor es llamada a ser, ¿verdad?, una iglesia santa, sin contaminación, una iglesia, ¿verdad?, apartada realmente de las cosas del mundo, como dijo el Señor Jesús, que están en el mundo, pero no son del mundo, hablando de sus discípulos. Igual es aplicable para nosotros, porque somos discípulos del Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alabamos al Señor nuestro Dios. Ahora, cuando traemos las cosas del mundo entonces a la iglesia, entonces no somos de Cristo, somos del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Es tremendo esto, porque es una inspiración también del enemigo, ¿verdad?, para crear en la persona rebeldía. No le creas al predicador, hombre, no te preocupes. Lo que pasa es que este es un fanático, o este es un ¿verdad?, extremista, o un radical. Son las palabras modernas que se usan ahora. Ortodoxo también es la palabra que se usa. Lo que pasa es que ellos así son, quieren que la gente ande así de esta manera y que, ¿verdad?, hagan como ellos dicen, pero la realidad no es esa. El asunto es que si vamos a la palabra del Señor, porque si hablamos de Dios, ¿verdad?, el único libro que habla de Dios es la Biblia. Entonces, si vamos a la Biblia, encontramos, ¿verdad?, esto, lo que el Señor nos enseña, que la sabiduría, ¿verdad?, que la que nosotros necesitamos es la sabiduría que viene de lo alto, y que esa sabiduría está en Jesucristo, y que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces Él nos va a llenar de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, amén. Y las cosas del mundo no nos van a arrastrar a nosotros, no vamos a traer nosotros, ¿verdad?, las costumbres, los mandamientos de los hombres, amén, las tradiciones de las gentes, no las vamos a traer a la iglesia. Nosotros como iglesia del Señor no necesitamos de las cosas del mundo. Nosotros necesitamos más conocer de nuestro Dios, porque eso, ¿verdad?, ahí está realmente la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Alabamos al Señor. Cuando, ¿verdad?, pasamos a veces dificultades, pero tenemos al Señor, Dios nos da el conocimiento. Nos da la fortaleza el Señor. Nos guía el Señor con su espíritu. Nos habla al corazón el Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y Dios permite que pasemos procesos, amén. Pero igual Dios tiene el control de nuestras vidas. Es completamente diferente a una persona que no tiene el Señor, porque vive conforme a sus razonamientos, conforme a sus pensamientos. Vive conforme, ¿verdad?, a las cosas que se hacen en el mundo. Entonces, ese río, ¿verdad?, del mundo, lleva ¿a dónde? A la perdición, a la gente. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, el río de Dios nos lleva, ¿para qué, hermanos? A salvación. El río de Dios nos lleva a sanidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Son dos, ¿verdad?, sistemas completamente diferentes que no se pueden mezclar, hermanos. El sistema del mundo y el sistema de Dios son completamente diferentes. Es como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Alabamos a nuestro Dios. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos del mundo, ¿verdad?, o somos de Cristo. Realmente, hermanos, no hay realmente un lugar intermedio, ¿verdad? No hay. Realmente para Dios, hermanos, si nosotros seguimos sus pisadas, entonces somos seguidores de Cristo. Somos gente que creemos en el Señor, somos gente que le amamos a Él, amén, y que le esperamos, que tenemos esa esperanza que un día, ¿verdad?, este siglo pecaminoso, malo, se va a terminar cuando Él venga en su segunda venida. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Efesios 6, hermanos, dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de qué? De este siglo. Aparece la palabra siglo otra vez aquí. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nuestra lucha es tremenda, es espiritual, hermanos. Amén. Contra gobernadores de este siglo. Está hablando del sistema, de la manera como vive la gente, sin Dios, sin esperanza, sin rumbo, ¿verdad? A lo que salga el día de mañana, no piensan realmente en que si después de muertos, ¿verdad?, dónde va a ir su alma, no se preocupan realmente por su salvación, solamente están enfocados, ¿verdad?, en todos los afanes de esta vida, están enfocados, ¿verdad?, en deleitarse en cuantas cosas se le presenten en esta vida, porque no conocen al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no conocen muchas de estas gentes al Señor Jesucristo? Porque Dios manda a un predicador para que le hable de la palabra, pero éste endurece su corazón. Muchos de ellos no conocen a Cristo porque endurecen su corazón a la palabra del Señor. Y qué triste es eso, ¿verdad? Porque el fin es la condenación eterna de las personas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Por eso, ¿verdad?, la exhortación de la palabra del Señor, hermanos, a nosotros como iglesia, como dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Este siglo, hermanos, que es gobernado por el enemigo, ¿verdad? Repito, tendrá un fin, y ese fin va a ser cuando venga el Señor. Amén. Si va conmigo a Mateo capítulo 13. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo 38 en adelante. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando habla verdad, cuando el Señor explica la parábola de la cizaña, podemos leer el verso 38 en adelante. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, hablando de la cizaña. La siega es el fin de ¿qué, hermanos? Del siglo, y los segadores son ¿qué, hermanos? Los ángeles. Amén. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Amén. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Como diciendo el Señor, te conviene escuchar esto porque vienen cosas tremendas. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. En el último tiempo, ¿verdad?, el Señor dice que va a mandar a quienes, a sus ángeles, para tomar a todos aquellos que sirven de tropiezo y arrojarlos a ese lugar de tormento, de tropiezo e iniquidad. ¿Y qué está refiriéndose la palabra del Señor con esto? De las gentes que viven conforme al sistema del mundo. Amén. Amén. Alabamos al Señor. Amén. Que viven en la maldad y en el pecado y celebrando todas las tradiciones que vienen. Cierto. Muchos no saben realmente de dónde vienen muchas tradiciones. Y todas las tradiciones, hermanos, tienen tienen, ¿verdad?, origen, se llaman, origen pagano, muchas de ellas.
Y la gente la celebra porque es bonito, ¿verdad? Porque se ve todo muy hermoso, porque las lucecitas, ¿verdad? Porque el arbolito y bueno, todas esas cosas, hermanos. Alabamos al Señor. A lo mejor no le guste esto, pero es necesario que se lo sepa, hermano. Tiene un origen pagano. Tiene un origen pagano. Una que el Señor nunca mandó a que se le celebrara cumpleaños. Y la otra, lo peor es que se le celebra cumpleaños el día que ni nació el Señor Jesucristo. Quien nació fue otro, Nimrod. Lo que celebraban los romanos antiguamente, y está en la historia esto. Si alguien agarra una enciclopedia y empieza a leer el origen del árbol, se va a dar cuenta que tiene un origen pagano. El árbol de Navidad y las bolitas y todo eso. Que antes, ¿verdad? No existían las bolitas, sino que le colgaban frutas a los árboles. Pero era rendir, ¿verdad? Adoración a dioses paganos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Santa Claus, ¿qué tiene que ver? Todas esas cosas no tienen que ver realmente con el nacimiento del Señor. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que ¿dónde está el arbolito? ¿Dónde están, verdad, todas esas cosas que ahora se hacen? ¿Por qué ahora se da esa imagen, verdad, de que eso realmente es del Señor, cuando realmente no es del Señor? Roma, verdad, la institución católica fueron los que pusieron ese día, porque los romanos en Roma celebraban el 25 de diciembre todas esas cuestiones paganas, sus fiestas que celebraban a Saturno. ¿Y qué es lo que hicieron? Le cambiaron, hermano, realmente de nombre, le pusieron, en vez de celebrar, verdad, las Saturninas, le pusieron más bien la Navidad. La Navidad significa natividad, que es nacimiento. Y el Señor Jesús ni nació siquiera en diciembre. Pero bueno, lamentablemente, hermanos, todas esas cosas se traen a la iglesia y no hay conocimiento, no hay revelación de Dios, no hay toque de Dios. Más bien lo que se despierta todas esas cosas son cuestiones carnales que más bien hacen que el corazón de la persona se endurezca y siga viviendo conforme al mundo. Nosotros no necesitamos al mundo en la iglesia, lo que necesitamos es al Señor Jesucristo. Necesitamos al Señor Jesucristo, hermanos. Este siglo, hermanos, verdad, tendrá su fin cuando venga el Señor. Él va a juntar a todos, hermanos, los que hacen, verdad, todo este tipo de celebraciones paganas que no tienen que ver con el cristianismo, amén. Y todos aquellos que hacen iniquidad, que viven conforme a las cuestiones del mundo y no conforme a los rudimentos, a las enseñanzas, a la doctrina de Cristo, verdad. Todos los va a juntar en aquel día y van a ser arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no hice caso a lo que me decía la palabra del Señor? Mucha gente se va a lamentar, hermanos, y por eso está el mensaje de Dios hoy, porque hoy, hermanos, amén, Dios quiso que nosotros escucháramos estas cosas. No es casualidad realmente. Entendamos, hermanos, indaguemos. Si usted no tiene convicción en lo que acabo de decir, usted indague por usted mismo. Pídale al Señor la guianza y pídale al Señor que le dé, verdad, entendimiento. Indague en las redes sociales, indague realmente, hermanos. Vamos a libros, enciclopedias, amén, que son más verídicas, verdad. Que a veces las redes sociales también inventan cada cosa. Pero vayamos a libros, vayamos a historia y nos vamos a dar cuenta de que todo tiene origen pagano. Pero como nos gusta, ¿verdad?, estas cosas porque son bonitas, se ve bonita la luz y todo eso, entonces es más fácil, ¿verdad?, ser cristiano de esa manera. Pero en realidad, hermanos, Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con las cosas del mundo. Él quiere que nosotros seamos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia apartada completamente de todas estas tradiciones que no sirven en nada, hermanos, en cuanto al crecimiento espiritual de un cristiano. En Cristo estamos felices, hermanos. En Cristo estamos completos nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Por eso la exhortación de la palabra del Señor, no os conforméis. Vayamos a Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino como transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis ¿a qué?
a este siglo. No estemos nosotros de acuerdo con la gente, ¿verdad? Con aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor. Amén. Sino que más bien dice su palabra, hermanos, transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Sabe por qué, hermanos, verdad, cometemos muchos errores? ¿Sabe por qué, hermanos, nosotros, verdad, haga de cuenta que nos paramos en un bache, verdad, y nos enlodamos nuestros zapatos, verdad, recién comprados, y otra vez, verdad, volvemos a enlodarnos nuestros zapatos, verdad, nuevos, bien de lodo? ¿Sabe por qué realmente pasa eso? Porque no nos estamos renovando, hermanos, amén, en el entendimiento que ya el Señor nos ha dado, amén. Porque de esa manera, hermanos, siendo ya nosotros nuevas criaturas, tenemos que, verdad, seguir al Señor Jesucristo y adquiriendo más conocimiento, hermanos. De esa manera es como vamos a conocer perfectamente lo que es la voluntad de nuestro Dios. Dios nos va a ir iluminando, amén. Viene un charco, no te pares en ese charco, te va a decir el Señor. Viene, verdad, espinas, no vayas a pararte en las espinas. Dios mismo te va a ir alumbrando y te va a ir dando el conocimiento, y entonces tu vida va a ser una vida, hermanos, verdad, sana, una vida en bendición. Bendito el nombre de nuestro Dios. Si en el pasado, verdad, hicimos muchas cosas, hermanos, que ahora en el presente quisiéramos que nunca hubieran pasado, pero si eso ya pasó, no vamos a vivir del pasado. Ahora en el presente, que tenemos la oportunidad, hermanos, de mejorar, hermanos, tenemos que renovarnos, no conformarnos a este siglo, sino renovarnos conforme a qué, a ese conocimiento. Bendito el nombre de nuestro Dios, para conocer, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Juan dice: no améis al mundo. Amén. Aleluya. Primera de Juan 2:15 dice: gloria a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso la exhortación de que de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está hablando, hermanos, de que no amemos la naturaleza. No está hablando de que nosotros descuidemos las cosas que Dios nos da. No está refiriéndose a eso. Se está hablando cuando habla del mundo, está hablando del estilo, de la manera que vive la gente, ¿verdad? En vanaglorias. Amén. Alabamos a nuestro Dios, como dice aquí su palabra. Amén. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Alabamos al Señor, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Sí nota, hermano, que está hablando, ¿verdad?, de aquellos que no siguen el mundo, son los que van a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque estas personas, estos hombres y mujeres, amén, permanecen, hacen la voluntad de Dios, y debido a que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. ¿Cómo es la fe, hermanos? La fe, amén, como dice Hebreos 11:1, es la sustancia de las cosas que se esperan y es la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Como dice Santiago, la fe se perfecciona a través de ¿qué? De las obras. Lo cual, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros permanecemos en el Señor, amén, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos demostrándole a nuestro Dios y al mundo de que verdaderamente somos cristianos, que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Colosenses 2 dice, hermanos, regresemos a Colosenses. ¿Por qué nosotros tenemos que someternos a los preceptos del mundo, hermanos? Realmente no nos sirve para nada las cosas
las tradiciones del mundo no sirven para nada. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Capítulo 2 de Colosenses, hermano, leamos el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor, como dice, no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a las enseñanzas del mundo, en cuanto a las tradiciones del mundo, ¿por qué dice Pablo, por qué se someten a tales cosas? Si tales cosas, lo que da a entender, no sirven realmente para ser nosotros mejores cristianos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Él está hablando de las tradiciones, Él está hablando de los rudimentos del mundo, Él está hablando de los mandamientos, de las enseñanzas, porque la gente lo hace. Amén. Bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si leemos el versículo, ¿verdad? 8, de ahí mismo del capítulo 2, dice, mirad que nadie os engañe, por medio de qué, de filosofías y huecas sutilezas, según qué, hermanos, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según qué cosa, las tradiciones de los hombres. ¿Sí, hermanos? Las tradiciones de los hombres conforme a qué, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. O sea, pongamos, ¿verdad?, mucha atención en las cosas que se hacen en el mundo, porque no vaya a ser y las cosas que estemos haciendo, pensemos que estamos bien delante del Señor y quizás delante de Dios estemos reprobados. Y realmente sería muy triste, ¿verdad?, vivir los años que Dios le permita de vida y vivir engañado. Es terrible eso. Alabamos a nuestro Dios. Sí, hermano, pensando de que nos vamos a ir al cielo y cuando estemos delante de la presencia del Señor y el Señor nos diga las cosas como son. Ahí no va a haber realmente que mi compañera, que mi hijo, que mi primo, que mi amigo, que mi compañero de trabajo, que me defienda. Ahí voy a estar yo, usted, cada uno particularmente, delante de la presencia del Señor, rendiendo cuentas al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y por eso, hermano, la exhortación a la iglesia del Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y como dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Gloria a Dios. En Jesús estaba el Eterno, el Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Él, en Jesucristo, ¿verdad?, corporalmente hablando, estaba lleno de la plenitud de la deidad. Y el verso 10, ¿cómo dice? Y vosotros, ¿qué dice, hermanos? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Nosotros en Cristo, ¿cómo estamos? Completos. No ocupamos, no necesitamos las tradiciones del mundo. Más bien Dios nos sacó de ahí precisamente, ¿verdad? Para que ahora nosotros estemos en un lugar seguro, para que ahora nosotros, amén, vivamos conforme a la voluntad del Señor, amén, y que verdaderamente, hermanos, seamos felices. Conozcamos lo que es la felicidad. En Cristo estamos completos. Alabamos a nuestro Dios. En Cristo estamos completos.
Dios. Dios, hermanos, no quiere que traigamos las tradiciones del mundo a la iglesia. No. Cierto. El sistema del mundo, ¿verdad? Te enseña, el sistema del mundo te dice, ¿verdad? Que hagas todas estas cosas. El sistema del mundo, ¿verdad? Hasta te dice cómo te debes de vestir. Alabamos al Señor. Y el Señor en su palabra dice cómo debemos de vestirnos. Y es completamente diferente. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor, hermanos, en su palabra, ¿verdad? Nos exhorta para que nosotros no nos contaminemos con las cosas del mundo, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. sino que le sigamos a Él, que le amemos a Él, que le anhelemos a Él, que nuestro corazón, repito, ¿verdad?, esté esa meta de querer llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Conocerle más, entenderle más, que Él pueda hablarnos al corazón, que Él nos pueda llenar de su presencia cuando estemos, ¿verdad?, en apuros, que podamos nosotros sentir la presencia del Señor que nos llena, que nos inunda, que nos fortalece, que nos anima al bendito nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no hay ese contacto, verdad, en muchos cristianos? ¿Por qué no hay esa cercanía con el Señor? Sí, debería de ser uno, como dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque realmente está viviendo una vida cristiana conforme a las tradiciones del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Cristo Jesús estamos, hermanos, completos todos nosotros y no necesitamos más de todas esas cosas. Ánimo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Ánimo en el nombre de Jesús y, ¿verdad?, ore al Señor. Si no tiene entendimiento en estas cosas, pues pídele al Señor mucho conocimiento. Yo le aseguro que Dios le va a dar conocimiento Amén. Gloria y va a entender perfectamente todas estas cosas. Todo este tiempo, hermanos, en verdad, anteriormente vivíamos engañados, la verdad, porque se nos había enseñado, ¿verdad?, una falsa, una religión falsa o se nos había enseñado, ¿verdad?, una doctrina que no era conforme a la voluntad del Señor y vivíamos engañados. Pero gracias a Dios que Él nos ha alumbrado con su evangelio para que ya no vivamos engañados. Alabamos al Señor Jesucristo. Así que ánimo, hermanos, gloria a Dios y pues echémosle ganas, ¿verdad? Amén. Y vamos a orar, hermanos, como lo hacemos, ¿verdad?